El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, uno escucha esta propuesta que nos hace la Iglesia en estos días, al final casi del tiempo de Cuaresma, con respecto al Evangelio especialmente, esta discusión que en el Evangelio de Juan vemos que Jesús tiene con los fariseos, una discusión fuerte, ¿no? Y una discusión parecería donde uno habla chino y otro habla esloveno, no se entienden, están en otra sintonía. Y bueno, de aquí los problemas que acabamos nosotros de ver que se suscitan ante estas discusiones. Pero ¿dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está la raíz del problema? Que se extiende por varios capítulos del Evangelio de Juan. Un poco la pauta la encontramos en la primera lectura. La primera lectura, hoy tomada del libro del Génesis, nos cuenta cómo fue la vocación de Abraham. Un viejito, dice, de 99 años, a quien se le apareció el Señor y le dijo: bueno, camina conmigo, yo tengo para vos una misión, te ofrezco realmente que te metas en una aventura nueva que te va a cambiar la vida. Y además te digo que si me crees, serás padre de una descendencia incontable. Tanto lo que proponía Jesús, que los judíos no entendían y por eso querían matarlo, como lo que le propone Dios a Abraham, están en la misma realidad, dos cosas incomprensibles para la cabeza humana. La diferencia, ¿dónde está? En que Abraham le cree a Dios. 99 años, ya una vida hecha, una mujer estéril, Sara. Y sin embargo Dios le dice: vas a tener una descendencia y yo te invito a que te pongas en marcha en busca de una tierra nueva. Y Abraham le cree, acepta. Por eso es el padre en la fe del pueblo de Israel y de todos nosotros. Nuestro Padre Dios, nuestro Padre Abraham. Cree, le cree a Dios. Hace alianza con Dios, se pone en manos de Dios y se abandona para que se cumpla en él la voluntad de Dios. Y Dios le es fiel, ¿no? Por eso el Salmo nos hacía responder: el Señor se acuerda de su alianza. Es cierto. Y la alianza que hizo con Abraham y después la que hizo ya con el pueblo de Israel una vez liberado de Egipto, esa alianza de que ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, Dios siempre la cumplió. Pero en pro
y en vistas a una nueva y eterna alianza futura, que también ya se cumplió en Jesucristo. La diferencia tal vez está en que hoy al mundo le pase, y nos puede pasar a nosotros, lo que le pasó a esos judíos contemporáneos de Jesús y antaño también al pueblo de Israel: no creer. Y por eso cuando no se le cree a Dios entramos en la infidelidad, porque de algún lado nos tenemos que agarrar. Nosotros no tenemos la respuesta de todo. Y nosotros a veces nos toca andar por senderos difíciles de la vida. Y entonces, lógico, buscamos afuera. Alguien nos tiene que dar una mano porque solos no podemos. Y si no es Dios de quien nos vamos a agarrar, Él nos tira la mano para que creamos y nos aferremos. Será otros dioses falsos o ídolos. El pueblo de Israel cayó en la idolatría muchas veces. Y nosotros podemos caer. Y de hecho nos pasa en la idolatría, cuando desconfiando de Dios nos aferramos a cosas que en vez de ser un medio se transforman en un fin en nuestra vida. El problema de los judíos fue ese. Y cuando Jesús entonces en este diálogo que tiene con ellos les revela quién es, se confunden más, no pueden entender. Él les habla de su divinidad, de alguna manera. Antes que Abraham existiera, yo soy. Está loco. ¿No tiene 50 años y nos decís que conocés a Abraham? Él les habla del Padre. El Padre es quien me glorifica. Yo no hablo por mí, vengo a hablar en su nombre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me sigue a mí, sigue la voluntad del Padre y por eso obtendrá la salvación. El que no se pierde en su ignorancia. Y peor todavía, porque ellos se sentían muy seguros de en quién habían puesto su fe. Ellos habían puesto su fe en la ley. Por eso dicen que la ley de Moisés es la que salva. Y Jesús le dice, no, una ley en sí misma es letra muerta, no puede salvar a nadie. A lo sumo puede marcar, una ley marca convivencias, límites, para que podamos convivir en paz. Las leyes civiles, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que llegamos a la esquina y si el semáforo está en rojo tenemos que parar, porque otros tienen derecho a cruzar adelante nuestro, después nos tocará el turno a nosotros. Es una norma de convivencia, en este caso de tránsito, y así otras tantas. Mis derechos terminan cuando empiezan los del otro, y está bien. Esas leyes nos ayudan a vivir de alguna manera, de una forma ordenada, una convivencia prolija, aunque muchos no la respetan, y también otros la tenemos incorporada, podemos decir, a veces por sentido común, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter en la casa del vecino si el vecino no me invita a pasar. Es obvio. Yo voy a la casa, aunque sea un familiar muy allegado o de mucha confianza, y no le voy a abrir la heladera. Si no me da permiso, no me dice servite, y hasta ahí. Hoy día esas leyes de sentido común en algunos casos se perdió, ¿no? El exceso de confianza, el exceso de ubicación, el famoso sentido común que ha dejado de ser el sentido menos común de todos. Pero bueno, estas leyes humanas nos ayudan a la convivencia. A los judíos la ley de Moisés les mantenía una seguridad, pero una seguridad que no les daba libertad, porque se aferraban a ella como si fuera Dios, y la ley no es Dios, aunque haya salido de la voluntad de Dios en la antigüedad. Hoy Jesús viene como entonces a patearles el tablero, a trastocarles todo, y viene a hablar de Él, que el cumplimiento de esa ley es Él mismo, y que tiene que creer en Él, y creer en Él con todo el corazón. Porque Él va a dar la vida y Él tiene la autoridad para darles vida y vida en abundancia, para perdonarles sus pecados, para liberarlos del mal, de la corrupción. Les habla, ¿no? Y les revela quién es, que en Él se está cumpliendo todo lo que ellos dicen creer y por lo cual se ponen tan fanáticos. Jesús los invita entonces a una aventura de dar un paso más. Es decir, dejarse llevar por el Espíritu y no por una letra muerta. Espíritu.
Y ese espíritu es amor. Ellos no quieren. Por eso termina diciendo el texto, cuando Jesús les dice, miren, antes que naciera Abraham, yo soy, ¿no? Dice que lo querían apedrear, lo querían matar. No toleraban esta nueva noticia, esta nueva forma, esta invitación. De alguna manera, fíjense que entonces Jesús los invita a los judíos a creer en Él, pero a creer con fe profunda, como le pidió en los primeros tiempos Dios a Abraham. Lo que le decíamos al principio, Dios a Abraham era algo ilógico, que si no había fe, y la fe es una reacción espiritual, es una respuesta a la gracia recibida del misterio de Dios, ¿no? La fe no se razona. La fe a lo sumo ilumina la razón. Y entonces cuando uno piensa y hace discernimiento y toma decisiones iluminado por la fe, es porque está buscando la voluntad de Dios en su vida. Pero la razón no explica la fe, porque la fe nos habla de cosas que exceden la razón. Entonces, ¿cuál es la única respuesta de nuestra parte? Creer. Yo creo. Creo. Hasta acá llega la explicación. Los judíos no toleraron. Jesús les explicó y no entendieron, porque no quisieron creer, porque no tuvieron la humildad de decir, bueno, no entendemos, pero no importa. Hubo otros personajes en otras partes del Evangelio que le supieron responder al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Tuvieron la humildad. Como muchos que iban a hacer curar, Señor, sáname, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo. Bueno, que suceda como has creído. Y la fe les daba la sanación. Cristo lo que nos pide hoy a nosotros también, en este tiempo donde vamos a enfrentarnos ya a vivir una vez más los misterios de nuestra fe en la Semana Santa, es que entremos en la Semana Santa con un espíritu de fe y de esperanza, no de razón. Menos cabeza hay que ponerle a las cosas de Dios, menos búsqueda de explicación racional y más creer en Él, entregarnos a Él. Cristo mismo, si quieren, siendo Dios, sin embargo, tuvo un acto de fe en el Padre. Yo me pongo en las manos de mi Padre, es Él quien me envía. Yo me entrego a la muerte y confío en mi Padre que no seré defraudado. Él me devolverá la vida. Y fue así que Él se entregó y el Padre lo resucitó para cumplir esta nueva y eterna alianza que comenzó en el sí de Abraham. Pasó por el pueblo de Israel en la antigua alianza de la liberación del pueblo israelita sobre la opresión del faraón y llega a plenitud y cumplimiento en Cristo y en Cristo crucificado. Hoy estamos llamados entonces a que, hermanos, a renovar nuestra fe. Así, la síntesis está acá. Creo, Señor, yo creo. Creo y en ti espero. Creo y en ti confío. Porque vos sos mi Señor. Creo. Y aunque mi razón a veces me lleve por lados difíciles y quiera explicarlo o no encuentre a veces explicación en lo que me pasa o en situaciones difíciles, creo, Señor. Mi fe está por sobre todo y puedo ser un hombre, una mujer trascendente, porque me agarro de tus manos y vos me llevas, me elevás a una condición nueva. La fe nos eleva y la fe nos revela nuestra propia identidad. ¿Quién soy yo? ¿Lo que el mundo dice? No, yo soy hijo amado de Dios Padre. Jesús puso toda su fe en el Padre, por eso Él no buscó reconocimientos humanos. Jesús en ningún momento buscó el reconocimiento, buscó la fe, sí, la fe de la gente para poder salvarlos, y porque la fe de la gente, nuestra fe, nos lleva por caminos nuevos, de vida nueva. La fe te hace libre, la fe te da paz. La fe te permite desengancharte de todas esas cosas y esos mambos que a veces tenemos y que tanta angustia nos traen. La fe nos permite vivir con esperanza a pesar de las situaciones adversas. Por eso Jesús nos pide fe, no porque lo reconozcamos a Él. Él no pide reconocimiento, sino para que le creamos al Padre, que para eso lo envió, para salvarnos.
Y esto también es lindo sacarlo como consecuencia, ¿no? Y pedirlo como gracia. Señor, que yo en la fe no busque reconocimientos de nada ni de nadie para poder vivir en libertad, la libertad de los hijos de Dios, porque ya he sido reconocido por mi Padre. En Jesucristo todos hemos sido reconocidos por el Padre. En la muerte y resurrección de Cristo, el Padre nos reconoció como hijos. Cuando nace una criatura, los padres tienen que firmar. El padre, el papá sobre todo, y lo reconoce, es mi hijo, es mi hija, y firma. Y le doy mi apellido, ¿no es cierto? Bueno, así pasa con Dios de alguna manera. Nos dio un apellido divino. Cuando en Cristo, muerto y resucitado, nos reconoció para siempre. Y si Dios Padre nos reconoce como hijos en Cristo, nuestra vida ya está reconocida absolutamente. No necesitamos reconocimiento alguno. ¿De quién? Pidámosle al Señor entonces que nuestra fe se profundice, Señor, en estos días, podamos contemplar este misterio para no caer en la trampa que nos pasa frecuentemente, a mí me pasa por lo menos, tal vez a ustedes no, ojalá, de buscar el reconocimiento o de buscar la gloria afuera, en que te reconozcan lo que haces, lo que sos, tu historia, tu trayectoria. Y eso muchas veces no pasa. Al contrario, muchos te pisan tu trayectoria por envidias, por celos, por un montón de otras cosas. A Jesús, fíjense el atropello que han tenido con él los judíos, que no solo no lo entendían, sino que lo mataron, aceptando él la humillación al extremo. Todo para que se cumpla en nosotros la voluntad del Padre, que seamos libres, que seamos hijos, y que en su muerte sea destruido nuestro pecado, es decir, lo que nos esclavizaba y condenaba, para que luego con su resurrección todos seamos asociados a la vida nueva, a la eternidad. Eternidad que nos da, como les dije, una identidad que ya aquí ahora hay que descubrir todos los días en la fe, en esa mirada profunda de nuestra vida interior, donde Dios se revela, donde no pasa por la razón, sino por un encuentro de amor y fe en el corazón. Y ahí Dios se revela y de adentro hacia afuera nos va transformando. Él sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestras vidas, Él conoce como nadie nuestro corazón. Ni nosotros conocemos profundamente nuestro propio corazón, porque hay mucho de misterio en nuestra vida. Nos conocemos, sí, tenemos que conocernos cada día, aceptándonos en el amor y queriéndonos a nosotros mismos, pero siempre va a haber un dejo de misterio, porque somos prolongación de lo divino. Imagínense esto, imagen y semejanza de Dios, de manera que estamos llenos de misterio divino. Por nuestras venas, como dije muchas veces, corre sangre divina. Esa es nuestra dignidad. Y de ahí nos tenemos que quedar siempre contemplando nuestra dignidad de hijos, nuestro reflejo divino. Por eso decimos sin equivocarnos que en todo hombre, en toda varón, en toda mujer, está Dios presente. Es mi hermano, es mi hermana y Dios está en él, como está en mí. Más allá del estilo de vida que tenga, que puede ser más favorable o menos, ese es otro cantar. Pero que somos esencialmente proyección de la divinidad, por eso decimos misterio. Dejate llevar por el misterio que vive en vos. Cree en ese misterio. No busques explicación, cree, porque ya Dios por nosotros hizo grandes cosas. María lo entendió, por eso cantó el Magnificat. El Señor ha hecho en mí grandes cosas, hizo en mí maravillas, su nombre es santo, mi alma canta la grandeza del Señor.
Porque desde mi humillación de mujer, como todo ser humano, Él me engrandeció. Bueno, eso que hizo con María, de una manera muy especial, obviamente, en ella, lo hace con nosotros. En Cristo lo hizo con todos nosotros. Hizo en mí grandes cosas, su nombre es santo. Por eso nuestra vida está llamada a una alabanza eterna, a una acción de gracias sin fin. Señor, y nos dejamos invadir por el misterio, como Abraham se dejó invadir por el misterio de la aventura a la cual Dios lo enviaba en la fe, y creyó, y porque creyó fue justificado, es decir, lo bendijo Dios con la promesa cumplida: serás padre de una muchedumbre. Nosotros somos descendientes de Abraham. Qué misterio tan hermoso, al cual nunca tenemos que dejar de contemplar. Y que no nos pase como a los judíos, que por no entender, por no abrirse a la fe, al Espíritu, querían sacarse de encima a Jesús, se cerraron. Miren que hay mucha gente, hermanos, y termino con esto, por eso digo que nos puede pasar y hay que estar atentos, alerta. Hay mucha gente que dice ser cristiana, creyente, que recibió los sacramentos y que es más, sabe mucho, estudió mucho. Ha habido doctores en teología, doctores en ciencias sagradas, pero con un corazón endurecido. Porque la ciencia pasó por su cabeza, pero el Espíritu Santo no pasó por su corazón, porque se cerraron. ¿De dónde creen que, y termino con esto, ¿no? Pero ¿de dónde creen ustedes que a lo largo de la historia de la Iglesia brotaron los cismas, ¿no? Las herejías, las fracturas, ¿no? Las sectas? ¿De dónde brotan? ¿De la voluntad de Dios? Al contrario, Dios quiere que todos sean uno. Dios no quiere diferencia de nada. Dios quiere que todos seamos hermanos, hijos de una misma familia, que es su familia, que puede ser la católica, puede ser la luterana, puede ser la evangélica, puede ser la no cristiana inclusive, como los orientales, los mahometanos. Pero en el fondo, en el corazón, todo corazón late de la misma manera, en busca de una misma verdad, que es el Creador. Entonces, ¿quién pone las diferencias? ¿Quién pone las divisiones? ¿Quién pone lo que genera discordia? El hombre. Y generalmente los hombres más inteligentes, los que más estudiaron. A lo largo de la historia está comprobado. Entonces, qué triste es vivir la fe como una realidad parecida al fútbol. Yo soy de Boca, vos sos de River, yo soy de Independiente, vos sos de Racing, y siempre una eterna discusión, porque hay rivalidad y choque. Y uno quiere ser superior al otro, en su historia y en su presente, como venga. Lo pasa en la política, pasa en un montón de lados, en la ciencia, porque si la ciencia buscara el bien común, miren, no habría necesidad de pagar fortunas para una medicación de una persona pobre que necesita ser sanada por la ciencia. Los intereses creados. Si en la política hubiera búsqueda del bien común, no existiría la corrupción y la mentira. Es decir, el problema lo genera el hombre, no Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos esperar de Dios? Por eso no tenemos que caer en la trampa. Hay gente que se dice muy creyente, insisto, pero con un corazón tan cerrado donde el Espíritu Santo no puede entrar, o por lo menos no puede obrar. Porque está, desde el día de su bautismo está el Espíritu Santo, en él, en ella, en nosotros, en cada uno. Pero el Espíritu obrará en la medida en que uno es dócil. Si estás endurecido por tus caprichos, por tus criterios, y por un montón de otras cosas, y el Espíritu no va a obrar, no puede obrar. Es como que enjaulamos al Espíritu, y nosotros vivimos de otra manera, por otro espíritu, que es el espíritu del mundo.
De ahí pasa lo que pasa. Las divisiones, por ejemplo, la mentira, la corrupción. Qué claro es el Señor. El Señor lo tuvo que soportar a esto, Jesús. Lo querían apedrear, pero él, como todavía no había llegado su hora, se fue, se escondió y se escapó. Ya llegará el momento de dar la vida. Todavía no es, falta poco, pero este no es el momento. Voy a seguir predicando hasta que mi Padre decida que yo extienda mis brazos en lo alto para atraer a todos hacia mí y redimir a la humanidad. Así que, hermanos, nosotros sigamos caminando, sin miedo, sin prisa y sin pausa, en el nombre de Dios, guiados por la luz de la fe e inspirados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y así, en la alegría agradecida, celebrar el misterio del amor eterno que una vez más en la semana que viene vamos a vivir, a conmemorar en la Semana Santa. Nos unimos a María, de la mano con ella encaramos la semana mayor de nuestra fe y toda nuestra vida, para que de la mano de ella y guiados por ella y sostenidos por su intercesión maternal y poderosa, alcancemos con alegría la meta, que ya nos alcanzó a nosotros y que nosotros un día esperamos vivir en la plenitud del reino del Padre. Que así sea. Que así sea.